La casa de antigüedades. Capítulo 17. La luz de otro hermoso día penetró por el ventanuco y, solicitando la compañía de los ojos de la niña, igual de luminosos, acabó despertándola. Al ver el extraño cuarto y los inusuales objetos, la niña se incorporó alarmada, preguntándose cómo había llegado allí desde su habitación familiar, en la que creía haber dormido la noche anterior. Pero un nuevo vistazo al cuarto le recordó dónde estaba, y saltó de la cama llena de confianza. Como aún era temprano y el anciano seguía durmiendo, bajó al camposanto. Pisó el rocío que centelleaba entre la hierba, desviándose donde era más alta para evitar pisar alguna tumba. Sentía un placer extraño al andar entre aquellas casitas de los muertos. Leía los epitafios de las personas buenas, allí había enterradas muchas personas buenas, e iba de una tumba a otra movida por un interés creciente. Era un lugar silencioso, como deben ser tales lugares, salvo por el graznido de los grajos que habían construido sus nidos en las ramas de los viejos árboles altos y se llamaban unos a otros en el aire. Un pájaro lustroso volaba cerca de su nido destartalado y sacudido por el viento lanzando gritos roncos, al parecer completamente al azar y en un tono sobrio, como si hablara consigo mismo. Otro pájaro le contestó. Volvió a trinar más fuerte que antes. Otro pió, y luego otro. Irritado por estas réplicas, el primero porfiaba cada vez con mayor energía. Otros picos, antes silenciosos, entraron en lisa desde todas las ramas, a la derecha y a la izquierda, y desde las copas de los árboles. Y otros pájaros, recién llegados de las torres de la iglesia gris y del viejo campanario, se unieron al clamor general, que se elevaba, decaía, se inflaba, volvía a desinflarse, y así constantemente. Esta ruidosa algarabía, este descomunal revuelo, cambiaba de lugar y satirizaba la antigua inquietud de quienes yacían silenciosos bajo el musgo y la hierba, y las luchas inútiles en que habían malgastado sus vidas. La niña, elevando los ojos hacia los árboles de donde provenían tantos sonidos, que para ella convertían el camposanto en un lugar más silencioso todavía, iba de tumba en tumba, deteniéndose para recolocar con esmero la zarza desprendida de algún túmulo verde, mirando por una ventana baja enrejada al interior de la iglesia, con carcomidos libros alineados sobre los bancos y la descolorida sarga cayéndose a pedazos que dejaba a la vista la madera. Después venían los bancos de los pobres, desgastados y pálidos como sus ocupantes. La ruda pila bautismal, donde los niños recibían sus nombres, el altar modesto donde se arrodillarían en el futuro y los sencillos caballetes negros que cargarían en su última visita a la vieja y umbrosa iglesia. Todo hablaba allí de un largo uso y de una silenciosa y lenta decadencia. En el pórtico, la cuerda de la campana estaba asimismo desgastada por el frecuente roce. Se detuvo junto a la lápida humilde de un joven muerto a los 23 años, hacía ya de esos 55 años, y al rato oyó unos pasos vacilantes. Miró alrededor y vio a una mujer, encorvada por el peso de los años, agachándose junto a esa tumba, y le pidió que le leyera el epitafio. La anciana le agradeció el favor y le explicó que en otro tiempo se sabía de memoria lo que decía, pero ahora ya no podía verlo. ¿Es usted su madre?, preguntó la niña. No, querida. Su esposa. La esposa de un joven de 23 años. Ah, claro. De aquello hacía 55 años. Te extrañará oír esto, prosiguió la anciana, meneando la cabeza. No eres la primera en extrañarse. Muchas personas mayores que tú me han preguntado lo mismo. Sí, yo era su esposa. La muerte no nos cambia más que la vida, querida. ¿Viene usted aquí a menudo?, preguntó la niña. Vengo a sentarme aquí a menudo en verano, contestó. Antes venía para llorar a mi marido, pero de eso hace ya tiempo, gracias a Dios. Cojo a los lirios florecidos y me los llevo a casa, prosiguió después de un breve silencio. Son las flores que más me gustan, y que más me han gustado en estos 55 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya me estoy haciendo vieja.
Luego, poniéndose locuaz, le contó, aunque quien la escuchaba no era más que una niña, cómo entonces había llorado e implorado al cielo que se la llevara a ella también, y como la primera vez que acudió allí, una joven abrumada por el amor y el dolor, creyó que el corazón se le iba a partir. Pero aquellos días ya habían pasado y, aunque seguía sintiendo tristeza cuando acudía a la tumba, ahora podía sobrellevarlo, hasta el punto de que ya no sentía dolor, sino un placer sereno, como un deber que había aprendido incluso a saborear. Y habiendo transcurrido 55 años, hablaba del hombre muerto como si hubiera sido su hijo o nieto, sintiendo una gran lástima por su juventud truncada, una lástima fruto de su avanzada edad. Exaltó la fuerza y belleza masculina del difunto, que contrastaba con su propia debilidad y decadencia. Y hablaba de él como si continuara siendo su marido, y veía su relación con él tal como había sido en otro tiempo y no como era ahora, y le aseguró que se reencontrarían los dos en otro mundo, como si él acabase de morir y ella, olvidada de su anterior yo, solo pensara en la felicidad de la linda joven que parecía haber muerto con él. La niña la dejó recogiendo las flores que crecían junto a la tumba y, grave y pensativa, volvió por donde había venido. El anciano ya estaba levantado y vestido. El señor Codlin, obligado a contemplar perpetuamente la dura realidad de la existencia, estaba recogiendo en una tela los cabos de vela todavía útiles de la función de la noche anterior, mientras su compañero recibía la felicitación de los ociosos que ocupaban el patio de la posada, quienes, incapaces de separarlo de Polichinela en su imaginación, le daban casi la misma importancia que a ese alegre bribón y lo amaban con la misma medida. Cuando creyó haber disfrutado lo suficiente de su popularidad, acudió al desayuno, donde se hallaban todos reunidos. ¿Y a dónde se dirigen hoy?, preguntó el hombrecillo a Nell. La verdad es que no lo sé, aún no lo hemos decidido, contestó la niña. Nosotros vamos a las carreras, la informó el hombrecillo. Si ese es vuestro camino y no os desagrada nuestra compañía, podemos viajar juntos. Si preferís ir solos, no tenéis más que decirlo y no os molestaremos. Iremos con vosotros, dijo el anciano. Nell, iremos con ellos, con ellos. La niña reflexionó unos instantes y, recordando que pronto tendrían que mendigar, y que difícilmente encontrarían un lugar mejor que donde se congregaba una multitud de damas y caballeros ricos con ganas de divertirse, decidió acompañar a aquellos hombres. Agradeció debidamente el ofrecimiento al hombrecillo y, mirando tímidamente a su amigo, preguntó si no habría alguna objeción a que los acompañaran hasta la ciudad de las carreras. «Objeción», exclamó el hombrecillo. «Vamos, Tommy, muéstrate afable por una vez y di que te gustaría que vinieran con nosotros. Yo sé que te gustaría. Vamos, Tommy». «Trotters», enunció el señor Codlin hablando despacio y comiendo deprisa, como si esa fuera la costumbre de filósofos y misántropos, «eres demasiado irreflexivo». «¿Pero qué puede haber de malo en ello?», inquirió el otro. «No hay nada de malo en este caso concreto», precisó el señor Codlin. «Pero es un peligroso precedente, y eres demasiado irreflexivo, repito. Bien, van a venir con nosotros, ¿sí o no?». «Sí, sí van a venir», sentenció el señor Codlin. «Pero tú podrías habérselo planteado como un favor, ¿no crees?». El hombrecillo se llamaba en realidad Harris, nombre que había devenido paulatinamente en el menos eufónico de Trotters, el cual, precedido del adjetivo short, le había sido conferido por tener las piernas demasiado cortas. Sin embargo, como Short Trotters era un nombre compuesto y poco usual en lenguaje familiar, el destinatario de tal apelación era conocido entre sus amigos con el simple nombre de Short o de Trotters, siendo raras las veces, por ejemplo, en ocasiones formales, que lo llamaban con el nombre más largo de Short Trotters. Short, pues, o Trotters, como guste el lector, dio a la protesta de su amigo, el señor Thomas Codlin, una respuesta jocosa para calmar su descontento y, atacando con ganas el roast beef frío, acompañado de té y pan con mantequilla, aconsejó encarecidamente a sus compañeros que hicieran lo propio.
El señor Codlin, por su parte, no necesitó de semejante recomendación, dado que ya había zampado cuanto podía llevarse a la boca y se humedecía el gaznate con una cerveza de alta graduación, de la que tomaba tragos profundos silenciosamente paladeados, sin invitar a nadie y corroborando así, una vez más, el lado misántropo de su carácter. Concluido el desayuno, el señor Codlin pidió la cuenta incluyendo su cerveza en la misma, práctica que corroboraba su misantropía, dividió la suma total en 2 partes iguales, una pagadera por su amigo y otra por Ned y su abuelo. Abonado el importe, y con todo listo para la partida, se despidieron de los dueños y reanudaron el viaje. Y entonces quedó en evidencia la falsa posición del señor Codlin en la sociedad y el efecto que ésta producía en su espíritu ulcerado, pues, si la noche anterior Polichinela lo había tratado de mi señor, dando a entender al público por inferencia que lo mantenía para su satisfacción personal, ahora caminaba penosamente bajo el peso del teatrillo de ese personaje, cargando con él en un día bochornoso por un camino polvoriento. El radiante Polichinela, en lugar de animar a su patrón con alguna ocurrencia o con una somanta de palos en la cabeza de sus parientes y conocidos, se hallaba ahora sin espina dorsal, completamente fofo y descompuesto en una caja oscura, con las piernas dobladas alrededor del cuello, desprovisto de todas sus cualidades sociales. El señor Codlin caminaba cansinamente, intercambiando de cuando en cuando unas frases con Short y deteniéndose a descansar y a lanzar improperios. Short iba delante con la caja plana, su equipaje personal, que era escaso, atado en un lío y la trompeta de latón en bandolera. Nell y su abuelo iban a su lado, cogidos de la mano, y Thomas Codlin cerraba el cortejo. Cuando llegaban a algún pueblo o aldea, o a alguna casa aislada de buen aspecto, Short soplaba en su trompeta de latón y tocaba un fragmento de esas alegres musiquillas características de los Polichinelas y compañía. Si la gente abría pronto la ventana, el señor Codlin plantaba el teatrillo, corría deprisa el telón, escondía dentro a Short, se llevaba a la boca la zampoña y desgranaba unas notas. Y a continuación comenzaba la función. Era competencia del señor Codlin decidir su longitud y alargar o acortar el tiempo del triunfo del héroe sobre el enemigo de la humanidad, según juzgara la colecta cuantiosa o escasa. Una vez recolectado el último ochavo, recogían los bártulos y reanudaban el viaje. A veces tenían que pagar el peaje de un puente o de un transbordador. En cierta ocasión, el guardián de una garita, borracho y muerto de aburrimiento, les ofreció un chelín para que interpretaran la función para él solo. En otra ocasión, sus expectativas se vieron malogradas cuando un personaje de la obra, que lucía un encaje dorado en la vestimenta y una cabeza de madera, fue considerado una burla del alguacil, y las autoridades les ordenaron abandonar el lugar de inmediato. Pero generalmente eran bien recibidos, y raras veces abandonaban un pueblo sin una redcua de chiquillos harapientos gritando tras ellos. A pesar de las interrupciones, avanzaron mucho camino aquel día, y aún seguían caminando cuando la luna ya brillaba en el cielo. Short mataba el tiempo con cancioncillas y bromas, y todo lo veía por el lado bueno. El amargado señor Codlin, que no dejaba de maldecir su suerte y todas las vanidades de la tierra, y a Polichinela en especial, avanzaba renqueante con el teatrillo a cuestas. Se sentaron a descansar bajo el poste de una encrucijada, en la que confluían 4 caminos. El señor Codlin, dando pábulo a su innata misantropía, tiró al suelo el telón y se acurrucó en el fondo del teatrillo, invisible a ojos mortales y desdeñoso de la sociedad de sus acompañantes. Y en esto vieron 2 sombras espectrales que se acercaban por donde ellos habían venido. La niña se llevó un gran susto al ver a aquellos fantasmagóricos gigantes, pues eso parecían conforme avanzaban con sus premiosas zancadas a la sombra de los árboles. Pero Short les dijo que no había nada que temer y se oyó un clarín, que al punto fue contestado con un grito de alegría. «Es la compañía Grinder, ¿no?», exclamó a voz en grito. «Sí», contestó un par de voces agudas. «Venid, pues, que os veamos», les invitó Short. «Sabía que erais vosotros.
La compañía Grinder se les acercó con redoblada velocidad, y pronto se juntaron las dos compañías. La denominada compañía Grinder constaba de 3 miembros. Un jovencito y una jovencita sobre sendos zancos y el propio señor Grinder, que utilizaba sus piernas naturales para caminar, cargando con un bombo a la espalda. Los dos jóvenes se presentaban al público con el típico traje escocés, pero, como la noche era húmeda y fría, el chico llevaba encima de la falda de cuadros un chaquetón de marino que le llegaba a los tobillos y un sombrero satinado, y la chica iba también vestida con un viejo abrigo de tela y un pañuelo anudado en la cabeza. Sus gorros escoceses, adornados con plumas de un negro azabache, los había colocado el señor Grinder sobre el instrumento que acarreaba. ¿Vais a las carreras? No, dijo el señor Grinder jadeando. Nosotros también. ¿Qué tal estás, Short? Se dieron la mano amistosamente. Los jóvenes, al estar demasiado altos para dar también la mano a Short, lo saludaron de otra manera. El chico levantó el zanco derecho y le acarició con él la espalda, y la chica tocó la pandereta con redoblado brío. ¿Qué, practicando, no? Preguntó Short, señalando los zancos. No, contestó Grinder. Tienen que elegir entre caminar con ellos o llevarlos a cuestas. Prefieren caminar con ellos. Además, se ve mejor el paisaje. ¿Por qué camino vais? Nosotros, por el más corto. Bueno, la verdad es, contestó Short, que nosotros vamos por el más largo, pues pensamos parar en un albergue para pasar la noche, a 2,5 kilómetros de aquí. Pero 4 o 5 kilómetros andados esta noche, eso que nos ahorraremos mañana, y, si vosotros seguís, creo que lo mejor es que os acompañemos. ¿Dónde está tu socio? Preguntó Grinder. Aquí está, gritó el señor Thomas Codlin, asomando la cabeza por el proscenio y presentando una cara raras veces vista en aquel escenario. Y tendrán que asarlo vivo para conseguir que siga caminando esta noche. Eso es lo que dice. Bueno, no te pongas tan trágico, hombre, le intimó Short. Respeta la asociación, Tommy, aunque tú quieras cortarla bruscamente. Bruscamente o suavemente, reiteró el señor Codlin golpeando con la mano en el pequeño estribo donde Polichinela acostumbraba a exhibir sus piernas en equilibrio y sus medias de seda a la admiración popular. Bruscamente o suavemente esta noche no andaré más de 2,5 kilómetros. Yo me paro en el Hodge Sandboys, y en ningún otro albergue. Si te gusta ir allí, de acuerdo. Si te gusta ir por tu cuenta, pues vas por tu cuenta y prescindes de mí, si puedes. Dicho esto, el señor Codlin salió del teatrillo, lo cargó a las espaldas con renovados bríos y se marchó con notable presteza. Como no había nada más que discutir, Short se dispuso también a despedirse del señor Grinder y sus alevines y a seguir a su malhumorado compañero. Después de pararse unos minutos junto al cruce para ver a los zancudos alejarse a la luz de la luna seguidos por el anhelante portador del bombo, tocó unas notas con la trompeta a modo de despedida y salió tras los pasos del señor Codlin. Con esta intención, dio la mano no ocupada a Nell pidiéndole que alegrara la cara, pues pronto dejarían de caminar, y animó también al anciano con palabras parecidas. Así, con paso ligero, los guió hacia su destino, al que tenía especiales ganas de llegar, pues la luna estaba cubierta por unas nubes que amenazaban lluvia.